Para dar paso a la presentación oficial del libro, quiero presentarle a los investigadores que hicieron posible esta publicación. La maestra Lisette Santamaría Priede, de la Universidad La Salle, Oaxaca. Ella es licenciada con estudios de maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra Daniela Trapano es doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha sido profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Pacífico Sur, donde actualmente es directora. La maestra Frida Serrano Alavés es maestra en Educación por la Universidad del Valle de México, Campus Puebla. Actualmente se desempeña como docente del área de formación humana en la Universidad La Salle, Oaxaca. Y presento esta tarde al doctor Huema Escalona Ludwig, postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quien coordinará esta presentación es el doctor Salvador Sigüenza Orozco, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor en distintas universidades del Estado y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues sin más preámbulo, iniciamos con la presentación del libro Aproximaciones a la Historia de la Educación en Oaxaca. Muy buena tarde. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les agradecemos su asistencia a este foro 4 de la Filo. Algunos trajeron porra, yo no traje, pero bueno, esperemos que sea una sesión amena y sobre todo constructiva. Voy a cederle el uso a mis colegas el uso de la palabra en el orden cronológico en el que la obra fue escrita. Son ocho artículos, y entonces en este sentido la primera intervención va a corresponder a la maestra Lisette Santamaría. El artículo con el que ella colaboró es bastante sonoro: las voces de la música y la armonía bien concertada de las costumbres, la educación musical en la Catedral de Antequera, 1649-1805. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, la primera cosa que tendría que decir es como una confesión para no engañar al lector. El texto tiene una temporalidad de 1649 a 1805, y no porque haya un montón de datos, y no porque yo me haya echado todos los documentos sabidos y por haber durante 2 siglos, sino más bien porque esas son, digamos, las referencias que existen actualmente en el archivo catedralicio de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, que está resguardado por la curia de la diócesis actualmente. Entonces, lo que yo hice fue hacer una revisión de las actas capitulares desde 1649, que, bueno, si bien la catedral se fundó en 1535, no hay documentos sino hasta 1649, es decir, pues bueno, aquellos documentos fundadores pues ya se perdieron, se los comieron los ratones, se los robaron o hicieron cualquier otra cosa con ellos. Y bueno, entonces yo hice esta revisión pues muy interesada en cuanto a la forma en la que se transmite la educación musical en la catedral. Y bueno, lo que encontré fue sobre todo una transmisión de tipo tradicional, en la cual pues básicamente se hace de manera muy pragmática y por la conveniencia de tener personas que puedan ayudar en los oficios divinos. Es muy importante aclarar que al principio la forma en la que se oficiaba pues era a través más de canto que de rezo, y más que de una prédica, digamos, como en prosa, más bien era a través de la música. Entonces también había otra prohibición en aquella época, y era pues que no podían cantar mujeres, no podía haber mujeres en
de oficio o de función dentro de la Iglesia Católica, y entonces eso hacía que pues fuera muy necesario conseguir voces agudas para poder cantar. Y pues tomando en cuenta que los prebendados eran unos venerables de bastantes años, pues no tenían voces agudas, a menos que fueran sopranos naturales o capados, ¿no? Es decir, castrados. Pero eso pues ya no era muy común en el siglo XVII, ¿no? Eso más bien era como de la Edad Media y había quedado atrás esa práctica, aunque sí existían. Sobre todo también hay algunas noticias de esclavos que eran castrados, porque pues al final de cuentas que pertenecían a alguien y pues no pasaban así, lo castraban, para que pudieran tener esa voz, ¿no? Tiple se les llamaba. Y bueno, lo que manejan, digamos, como una misma línea que pone en común a todas las catedrales novohispanas, es sobre todo la entrada de niños. Se podían conseguir esas voces agudas a través de niños, que eran básicamente los que cubrían esas tesituras, pero pues al final de cuentas pues eran niños, ¿no? Entonces eso trajo una serie de características que son las que describo en el capítulo en el que me toca colaborar, porque bueno, pues hay niños muy pequeños que son muy traviesos, que corren por toda la iglesia, que hacen ruido, que se ríen, y bueno, para el orden y el decoro de la misa y del oficio divino, pues le trae muchos problemas a los prebendados. También otra de las cosas que se describen en el texto es como una especie de casos de éxito, ¿no? Aquellos niños que llegan a la catedral para poder servir, porque así conviene a sus padres, porque no hay otra forma de que ellos sean algo en la vida, sino es a través de entregarlos a la iglesia para que los formen en gramática, para que les enseñen a leer, escribir, hacer cuentas, básicamente. Y que en algunos casos, pues bueno, en cuanto los chicos cambian de voz o mudan la voz, es decir, su voz se hace grave, pues se desechan, ¿no? Literal, ya no sirve, no canta bien, no, se le salen los gallos por ahí, pues no queda nada bien las canciones. Y hay algunos que se aplican y que comienzan a aprender un instrumento. O bien comienzan a tener también este acercamiento al oficio divino como tal, y puede ser que comiencen una carrera eclesiástica, que ingresen al seminario y se conviertan en sacerdotes, pero claro que aquí pues bueno, está de por medio la vocación. Posteriormente, aquellos que sí logran hacer una carrera musical o una carrera eclesiástica, pues llegan a tener puestos dentro del cabildo, que es sobre todo la cabeza de la catedral. El cabildo tiene básicamente la encomienda o tiene la función de organizar el decoro litúrgico, pero también de administrar los diezmos. Entonces pues ya me imagino que todos aquí ya piensan que tan importante era pertenecer a esa congregación o a ese grupo de élite. Y pues es interesante porque hay como muchas teorías en torno a lo que ocurre con estos chicos que empiezan a hacer una carrera musical, porque hay quien llegó a afirmar que se establecían una especie de conservatorios musicales en las catedrales. Las investigaciones actuales nos dicen que eso pues está muy lejos de realmente haber sucedido. Así como hoy en día consideramos que es un conservatorio musical, pues bueno, no fue tanto así. Yo me baso de otras dos autoras, que son la doctora Montserrat Garrigo Ardela y la licenciada Ruth Santa Cruz, que ellas escriben para tanto la Arquidiócesis de Puebla como la de México, pues sus respectivas investigaciones en torno al Colegio de Infantes. Este Colegio de Infantes pues es básicamente como la escuelita internado en la que los chicos son formados. Entonces, bueno, ya para terminar, como les había comentado, debido a la escasez de documentos, no se puede todavía constituir como tal la historia de la enseñanza musical en la catedral. Sin embargo, pues este es un primer acercamiento, es una invitación para que puedan ir pues imaginando, así como pues lo hacemos todos los que escribimos acerca de música, que aunque no la escuchamos la podemos imaginar, y pues también animar otras investigaciones, animar otros acercamientos, otros enfoques.
Entonces, pues bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestra. Agradecemos sus comentarios puntuales de esta colaboración. Y ahora nos vamos de los valles centrales a lo que ahora se conoce como Sierra Sur. La colaboración de Huemaca Escalona se titula Educación y Control, las escuelas de instrucción del castellano en la jurisdicción de Nejapa, 1750-1785. Bueno, sí se oye, ¿verdad? Bueno, gracias Salvador por introducir el título del artículo que yo escribí para este libro. Y bueno, pues a mí lo que me gustaría decir al respecto, bueno, y en general pues de toda la obra, ¿no? Es, digamos, este proyecto que empezó hace unos 3 años más o menos, ¿no? Y que pues sí fue como la primera colaboración que tuvimos estando en el CIESAS con la Universidad de La Salle. Y pues bueno, digamos, el coordinador de la obra, que fue también el coordinador, digamos, del proyecto, ¿no? Israel, que le agradezco pues la invitación, Israel Morales, ¿no? Y que al final, pues después de una temporada más o menos larga, pues vimos llegar el libro, y que para mi gusto pues es uno de los quizás primeros libros que aborda una perspectiva amplia de la educación en Oaxaca. No sé si aquí los colegas que me van a decir, ¿no? Que son más expertos, pero lo digo sobre todo por los, digamos, los artículos de la compañera y el mío, ¿no? Que abarcan la época colonial, donde no hay, digamos, sobre Oaxaca no hay mucho escrito sobre este periodo, ¿no? Hay algunos estudios de Víctor de la Cruz, hay algunos estudios, digamos, más generales, ¿no? Desde el Colegio de México, que han abordado, digamos, el tema de Oaxaca, pero no en sí mismo, sino como dentro de un contexto más amplio. Y en este sentido creo que, bueno, pues esa perspectiva hacia atrás, digamos que en consonancia con lo que va a pasar después en el siglo XIX y en el siglo XX, pues a mí me parece muy destacable, ¿no? Porque pues sí hay procesos que inician desde hace mucho tiempo, en donde podemos ver pues ciertas continuidades, ciertas rupturas, podemos ver elementos que se repiten, elementos que cambian, ¿no? Sobre todo, pues, por, digamos, 2 aspectos que yo destaco, ¿no? Que tenemos en Oaxaca, que es la diversidad cultural, la diversidad lingüística y, digamos, un afán desde los diferentes estados coloniales y, digamos, nacionales, posmodernos, por llamarlo así de otra forma, sobre incidir en esta población de alguna manera. Y la educación pues ha sido siempre una de las líneas que se ha seguido, ¿no? Y en este caso para mí me llama mucho la atención pues sobre todo pues saber qué había pasado en el siglo XVIII, que es, digamos, la temporalidad de la que yo me ocupé. Digo, antes también me interesa, pero en este caso fue concretamente pues por una documentación que uno como investigador se va encontrando, y a partir de ahí pues se enfoca uno hacia, digamos, una temporalidad o hacia una región. Y bueno, yo estaba trabajando esta región de la que escribí este artículo, que es Nejapa, que es una región multiétnica, es decir, tenemos 3 grupos étnicos que han habitado ahí desde tiempo inmemorial, como dicen los documentos, y además pues durante la colonia y posteriormente se ha enriquecido con la llegada de otros grupos humanos, ¿no? Grupos sociales, ¿no? Afromestizos, españoles, incluso pues gente que viene de otras naciones de Europa o de Asia, ¿no? Entonces es digamos una diversidad muy rica, y el siglo XVIII pues es un siglo bastante convulso, según lo que se puede ver para Oaxaca, ¿no? En términos de fenómenos naturales que van a impactar a la población local, ¿no? Y también fenómenos económicos y políticos, ¿no? Y uno de ellos pues es lo que se conoce como las reformas borbónicas. Y estas reformas, digamos que uno de sus vértices pues era el lograr que se castellanizara a toda la población del virreinato de la Nueva España y también de otras latitudes que estaban bajo control de la monarquía, ¿no? Entonces hay una, desde arriba, desde, digamos, las estructuras de gobierno altas, hay una política que quiere homogeneizar, ¿no? Digamos,
el uso del lenguaje sobre el español. Entonces, a mí me interesaba ver qué pasó en ese entonces, ¿no? ¿Qué pasó con la población local? ¿Cómo recibió esto? ¿Cómo se puso en práctica, ¿no? Digamos que ya sabiendo que pues hay una respuesta diversificada a muchos procesos de parte de la población local, y a mí me parecía como interesante verlo desde esta jurisdicción, desde este distrito, desde esta zona, donde conviven diferentes grupos humanos, ¿no? Con características que los definen de manera diferenciada entre sí, y en ese sentido pues eso es lo que yo quería abordar. Y bueno, afortunadamente me encontré con un informe donde se daba datos, digamos que uno podía dudar si eran totalmente verídicos, pero eran datos que nos podían dar una idea de cómo estaban funcionando las escuelas, o este tipo de escuelas que se implementaron, digamos, en la última mitad del siglo XVIII, y qué respuesta había tenido, ¿no? Entonces, pues en el artículo, pues trato de mostrar, ¿no? A través de este informe que hace un funcionario de la Corona, y pues también ver dentro de todo esta gama de datos cuáles eran, digamos, los que nos podían mostrar la respuesta, el funcionamiento. No son datos muy específicos, por ejemplo, hay cosas que a mí me hubiera gustado poder explicar mucho más, ¿no? Es decir, cómo se enseñaba la lengua castellana entonces, ¿no? O sea, qué métodos estaban usando, o cómo se daban las clases. Ese tipo de información, pues desgraciadamente no la tenemos. Pero sí tenemos otro tipo de información, por ejemplo, cuánto se les pagaba a los maestros, cuántos niños y cuántas niñas acudían. Y bueno, pues yo traté de hacer como ahí un esquema general y también comparar entre las diferentes regiones de esta jurisdicción, cómo iban respondiendo a, digamos, esta política según esta información oficial. Y bueno, pues lo que se puede ver ahí justamente es cómo pues algunos pueblos respondieron de una manera continuada, sosteniendo sus escuelas, contratando maestros, pagándoles quizás un poco más que en comparación a otros, ¿no? Es decir, ver todos estos aspectos, ¿no? del funcionamiento de una política, podríamos llamarla entre comillas, educativa, que se trató de implementar pues en esta región. Y pues yo solo quiero llamar la atención en el sentido de realmente no podemos establecer luego como conclusiones así generales, ¿no? De decir, ¿funcionó o no funcionó? Bueno, pues funcionaba según la respuesta y las necesidades también de la población local, ¿no? Es decir, por ejemplo, había pueblos chontales que pues sí podían mantener a su maestro, pero no les interesaba realmente que sus hijos, sus hijas aprendieran el español, no era algo importante para ellos. En cambio, había otros pueblos, por ejemplo los zapotecos de Jilotepec, que es otro pueblo que está, digamos, más hacia la zona del Istmo. Ellos sí, pues dieron más dinero y mantuvieron más a sus maestros, ¿no? Y bueno, pues ahí pudo haber incidido que Jilotepec estaba más cerca del Camino Real, ¿no? La lengua castellana era una herramienta útil, ¿no? Para comunicarse, para comerciar. Los chontales estaban un poco más aislados, ¿no? No tenían esa necesidad de comunicarse en otra lengua, o en una lengua, digamos, de la corona, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que tratamos de mostrar trato de mostrar en este artículo. Y pues también, ¿no? O sea, lo que me interesaba era justamente que hay una perspectiva de análisis para ver, digamos, esta política como una política de control desde arriba, porque justamente se quería obligar a la población a que si no usaba la lengua castellana, por ejemplo, las autoridades indígenas pues no podían ocupar los cargos dentro de sus pueblos, ¿no? Como gobernadores, como alcaldes, como síndicos ahora, ¿no? Entonces, regidores, ¿no? Entonces, eso se trató de implementar, luego, digamos, en la práctica no resultó tan así, ¿no? Pero sí vemos, ¿no? Como estas visiones desde arriba para querer, digamos, homogeneizar una estructura social, ¿no? A través del uso del lenguaje, pues eso es lo que a mí me interesaba mostrar, y que pues simplemente esta idea no era una idea nueva del siglo XVIII, ¿no? Era una idea que venía de mucho tiempo atrás, ¿no? Los españoles cuando llegan a América traen esa idea ya de que el castellano es la lengua vehicular, la lengua del imperio,
que la retomaron de los romanos, ¿no? Que también donde conquistaban y implementaban el latín, y eso la corona católica española lo trajo desde un principio, pero después se fue modificando porque ahí sí que era muy flexible, ¿no? Según convenía o no convenía, se trató de hacer más efectivo el uso del lenguaje de la lengua española, castellana, o otro tipo de interacción lingüística a través del náhuatl, ¿no? O el zapoteco, ¿no? O sea, ahí a lo largo de 300 años podemos ver un cambio de este tipo de políticas y de este tipo de usos. Y bueno, este es, digamos, para no aburrirlos, este es el trasfondo que está en este artículo y que bueno, junto con los otros los invito a que los lean y que espero que sirvan, al igual que dijo la compañera, para abrir otras investigaciones que creo que sí son muy necesarias en este ámbito. Y sobre todo, pues también yo que soy de la época colonial, pues tengo mucha curiosidad de que pues faltan más datos, ¿no? más información, para poder también pues hacer contribuir a lo que ya mis compañeros llevan mucho más tiempo trabajando que yo. Bueno, pues esto es, muchas gracias. Cedo la palabra. Bueno, eres bastante joven y conservado. Bueno, la siguiente intervención es de Daniela Trafano y se titula De la Escuela Normal Lancasteriana a la Escuela Normal Moderna, las primeras etapas de la formación de profesores en Oaxaca, 1820-1889. Aclaro que Daniela Trafano es del siglo XIX. Parece que soy más joven que el señor. Bueno, buenas tardes. Quisiera empezar con agradecimientos a los colegas, a todos los que participamos en este proyecto y sobre todo a la SAIE que lo ideó, lo impulsó y permitió realmente que se pudiera llevar a cabo, que se pudiera hacer la publicación y que le da, una perspectiva de más amplio aliento con la idea de que sea el primero de una serie. Entonces vamos a ver si podemos escribir todos los demás, no todos nosotros obviamente, pero sí es importante, creo, reconocer este esfuerzo, esta voluntad y este esfuerzo editorial por parte de la SAIE. Segunda cosa, quisiera mencionar que además de los trabajos que ven de nosotros que estamos sentados aquí, hay otros autores que se ocuparon de otros temas que tienen que ver con educación, ya más para el siglo XIX y el siglo XX. Entonces aquí pueden encontrar un texto sobre catedráticos traductores en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, un trabajo sobre la educación privada en la ciudad de Oaxaca también en el siglo XIX y un trabajo sobre la escuela primaria en la cárcel de la ciudad de Oaxaca, siglo XIX. Entonces los invito a que consideren estos otros temas. Y una consideración más general, estos trabajos se caracterizan por ser trabajos de historiadores que se centraron y construyeron sus textos a partir de fuentes primarias. Si no todas y completamente inéditas, sí muchas no consideradas o no interpretadas desde el punto de vista que se estuvieron trabajando para la construcción de estos textos. Entonces, creo que es importante considerarlo, no solamente porque todos somos historiadores y tenemos un oficio con sus especificidades, etcétera, sino también porque son trabajos que vienen de fuentes que los vuelven novedosos, ¿no? Novedosos y en cada ocasión yo creo que muy oportunos y muy apropiados, pensando en la reconstrucción o la necesidad de entender en una perspectiva amplia de largo periodo la situación de la educación actual, que es siempre polémica, apremiante, importante, en las primeras portadas de los periódicos, en los discursos, etcétera, etcétera. La educación y el tema educativo es una de las banderas de todos los gobiernos, manejadas de cualquier mano, pero sí, y en la mayoría, yo creo, de la historia se ha considerado como un espacio y un instrumento para asentar proyectos políticos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante
considerar sus antecedentes, su pasado, su historia. Bueno, dicho esto, muy brevemente, ¿de qué habla mi contribución? Pues yo, como decía el doctor Sigüenza, soy del siglo XIX, y el siglo XIX, después de la independencia y en el esfuerzo que hace el país para construir una nación, un Estado y una nación independiente, viene, como les anticipé hace un minuto, el discurso, la necesidad de construir ciudadanos, ¿no? De formar ciudadanos que entiendan cuáles son los nuevos principios, los nuevos deberes, las nuevas responsabilidades frente a la sociedad, frente a la nación en construcción y en consolidación a lo largo del siglo. Entonces, en un espacio tan multiétnico como Oaxaca, además, se lleva a cabo una discusión importante sobre qué queremos hacer con los indios, con los pueblos originarios, diríamos hoy. Los indios o los indígenas decían en ese momento que no eran vistos como exactamente funcionales a la modernidad o al nuevo proyecto de nación. Entonces, después de varias discusiones, los intelectuales, las élites llegan a la conclusión que el espacio más apropiado para transformar los indígenas en hombres, ciudadanos, etcétera, es el aula. Bueno, entonces viene la construcción del sistema educativo público, o sea, la bisabuelo, si quieren, del sistema educativo en el que hemos estudiado, están estudiando ustedes. Y uno de los actores fundamentales del sistema es justamente el maestro, el profesor. Entonces, en este trabajo intento recuperar la historia de la formación del magisterio. Cómo se transforma de cualquier individuo que considera que puede enseñar algo a una persona preparada que no solamente tiene conocimiento, sino que sabe cómo transmitirlo. Y eso, esa transformación también de este actor, evidentemente se lleva a cabo en la escuela. Entonces, cómo se piensan y se planean las normales, que en un primer momento simplemente son escuelas elementales, o sea, realmente iban los niños chiquitos a aprender a leer y escribir. Y se va transformando con la llegada de pensamientos pedagógicos del mundo occidental, de Europa, etcétera, y va como consolidándose, madurándose esta figura, tanto en su papel en el espacio escolar, en el aula, cuanto en su función de personajes que se va formando, profesionalizando en lo que tiene que hacer o considera que es importante hacer. En esta dinámica, en esta historia, creo que hay un elemento importante que considerar, que es la tensión que se da entre el centro y la periferia. Hay proyectos, los primerísimos proyectos de formación de profesores, de maestros, plantean traer jóvenes de los distritos a la ciudad para que se formen aquí y regresen, eso suena, y regresen a sus comunidades. Estamos hablando de 1823, 25, 26. Benito Juárez, cuando es gobernador en los años 48, 52, propone la apertura de normales en los distritos para que los chavitos se muevan desde las comunidades a la capital del distrito, mantenidos además, o sustentados, pues, o financiados por sus comunidades, cosa que obviamente no va a suceder, para que estudien en la capital del distrito y se regresen a sus comunidades. Finalmente, hacia finales del siglo, otra vez se recupera Reni Niura Niula Naguarinu Regulasi Nu Regula Neda Cubilela Lavani Runguari Nu Rula Riuna. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada agradezco la invitación y también agradezco estar compartiendo este día con mis compañeros, evidentemente pues a la feria y a la Universidad La Salle, esta oportunidad que nos da, como bien decía la doctora. Me sumo a
a estos agradecimientos y reconocimientos, y pues también extrañando a los demás autores, ¿verdad?, del libro. Nos hubiera encantado que estuvieran aquí, al maestro Israel, por toda su paciencia. Es importante comentarlo porque hubo algunas circunstancias ahí a veces que ustedes no saben, ¿verdad?, ni yo se los voy a contar, pero pues siempre es un poquito complejo cuando nos juntamos, y pues me da gusto también ver aquí a estudiantes de la Universidad La Salle, y sabemos que trabajar de manera en equipo o de manera colaborativa a veces es un poquito complejo, ¿no? Pero bueno, no está de más agradecer y reconocer el esfuerzo de cada uno de mis compañeros. Y bueno, al propósito de que esta Feria Internacional del Libro de Oaxaca está conmemorando, pues, evidentemente la libertad de la mujer, ¿no? Y me sumé también diciendo algunas palabras en zapoteco de la Sierra Norte. Mi madre es oriunda, es zapoteca, y ella habla, pues, esta lengua, este idioma, ¿no? Y aquí está conmigo. Entonces, no sé si lo hice tan bien, pero bueno, pues hay que agradecer, ¿verdad?, lo que traemos en la sala. Entonces, en honor a ello, a que somos mujeres, a mi madre, pues sí me gustó aquí leer un poquito. No lo hice muy bien, yo creo, porque no domino esa lengua, pero espero que haya estado bien, ¿no? Y agradecer también, pues, esta traducción del grupo Gayubelia, que precisamente son de San Pablo Macultianguis y que me apoyaron, porque pues, evidentemente yo no traduje, ¿no?, sino hubo un apoyo y el reconocimiento también. Bueno, ya una vez dicho esto, ahora sí abordo un poquito de lo del libro, porque sé que los tiempos nos apuran. Y bueno, mi texto tiene que ver, como ya bien lo dijo el doctor, sobre la educación particular en la ciudad de Oaxaca, bueno, específicamente en la educación primaria de 1893 a 1926. Y bueno, abordo evidentemente, pues, cuestiones que tienen que ver sobre el tipo de enseñanza, así como la difusión de esta, ¿no? Pues en esta época, digámoslo así, los antecedentes tenían que ver, pues, con la época colonial, ¿no? Va a resaltar el trabajo de un fraile conocido como Jordán de Santa Catalina, un dominico, ¿no? Y pues él era tal su compromiso con los niños que llegaron, digamos, pues con el compromiso de la enseñanza, y él llegó evidentemente con otros frailes a poder educar, ¿no?, llamémoslo así, a 400 alumnos en Yoanguitlán en esta época. Imagínense, ¿no? Estamos hablando, pues, de una paciencia, pues, inacabable, ¿no?, para poder tener a 400 estudiantes, bien lo sabemos nosotros, ¿no?, en el aula. Bueno, y también hablo sobre lo que nos decía este oaxaqueño, Matías Romero, ¿no? Él aborda un tema sobre las escuelas particulares, y nos decía que en 1812 existían un gran número de escuelas particulares, ¿no?, más o menos 48 escuelas particulares, y también desgloso ahí cuántas niñas, cuántos niños, y pues también hablo sobre las lecturas que llevaban. Era importante reconocer que en ese momento, pues, las niñas y los niños no llevaban las mismas lecturas, o no se les enseñaba de igual manera, ¿no? En este caso a los niños, pues, se les daba un fundamento diferente, que tenía que ver un poquito más con este nacionalismo, y a la mujer, pues, algo que tiene que ver más con el hogar. Hay una lectura que literalmente se llama Educando en el Hogar, ¿no? Es una cuestión muy importante aquí. Entonces, bueno, aparte de eso también lo voy a leer literal porque sí quiero que lo escuchemos tal cual. Un elemento didáctico que se observa en los anuarios escolares de la primaria superior es que al finalizar el segundo año, los estudiantes debían poder escribir al dictado sin faltas de ortografía y hablar con soltura, sencillez, corrección y claridad. En segundo año de primaria, ¿sí? Entonces, interesante, ¿verdad?, lo que nos estaban enseñando en ese momento, ¿sí? Y también las materias que ellos llevaban, que tiene que ver con lectura, escritura, moral, urbanidad, historia, religión y francés. Desde la primaria ya se les enseñaba, evidentemente, pues por los tiempos, ¿no?, el francés. Y bueno, ya para concluir, es importante mencionar que en los primeros años del siglo XX, evidentemente las crisis sociales repercutieron, ¿no?, en la vida educativa y en la ciudad en cuanto a lo político,
pues hay una inestabilidad en 1911, ¿no? Y la población estudiantil pues era nutrida, como ya les decía, y había muchísimas escuelas particulares por esta crisis que existía, evidentemente, ¿no? Entonces ganaron terreno, sí, las escuelas particulares en estos tiempos, ¿no? Un dato curioso, en 1917, por estas crisis políticas y las ideologías constitucionales, se utiliza el inmueble del Instituto de Ciencias y Artes como una escuela particular, ¿no? Ahí les dejo para que investiguen por qué, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, me voy a dar la palabra, voy a ser muy breve. El texto con el que colaboré se llama Política Educativa Nacional y Experiencias Cotidianas desde la Escuela Rural Federal en Oaxaca entre 1926 y 1978. Lo que ustedes van a encontrar aquí son, vamos a decir, 7 relatos, uno por cada una de las regiones del estado, a partir de la experiencia de la escuela rural, como un mecanismo de construcción del Estado Nacional con todo lo que implicó la llegada de la institución llamada escuela a las diferentes regiones. Yo tomé un ejemplo por región y rápidamente voy a compartir el caso de Usila, porque refleja la etapa de la confrontación entre el Estado y la Iglesia. Se llama, bueno, los que no ubican Usila está en la región de Tuxtepec, pueblo chinanteco, y el apartado se llama: las autoridades municipales fanáticas secundan esa labor malsana del sacerdote. Eso decía una carta del profesor. Entonces, el cura acusó el 28 de abril, Guillermo Hernández, el cura, remitió a Antonio Bejarano una carta en la que expuso que después de la Semana Santa de ese año, en la oficina de correos de Mayolteanguis, municipio de San Andrés Teotilalpan, le entregaron 2 cartas del gobierno en las que el profesor Carlos lo acusó en Oaxaca, o sea, ante el gobierno, de que él le estaba haciendo la guerra. En vista de ello, se trasladó a la capital del estado y se enteró, afirma, que el maestro y Gregorio González de Tuxtepec también acusaban al alcalde y a todo el ayuntamiento, y esta es una cita textual, no lo digo yo, diciendo que la autoridad de Usila únicamente se ocupa de pura embriaguez, de estar robando multas, de estar ocultando faltas graves de los vecinos y en fin de muchas irregularidades cometidas por la autoridad. Todas estas acusaciones las hace el maestro seguido al gobierno y, según me dijeron en Oaxaca, esto se está haciendo de acuerdo con los enemigos del pueblo y Gregorio González, así me lo han asegurado en Oaxaca. Eso decía el cura de la acusación de los oficios que escribió el profesor. Una vez señalado esto, el sacerdote precisó que el gobierno no había intervenido por las ocupaciones grandes de la política, como minimizando el hecho. Sin embargo, en su exposición es evidente el desprecio hacia el profesor, a quien repetidamente calificó de maestrillo y de manera clara afirmó: es enemigo del pueblo y de Dios. En su misiva agregó que no fue a Usila para evitar confrontaciones con el profesor, pero con sus palabras descalificó la acción educativa y la presencia del Estado. Voy a leer un párrafo, es un poco largo, pero creo que es más interesante que lo que yo escribo. Deben saber ustedes que el maestrillo Carlos únicamente sirve para estar acusando, no sirve para enseñar. Es una desgracia que el pueblo de Usila no pueda tener un maestro bueno. Es pueblo grande y puede sostener bien a un maestro bueno. El maestrillo Carlos mucho ataca a la Santa Iglesia, mucho ataca al sacerdote. Así es que ustedes, como católicos que son, no deben seguir permitiendo esas cosas malas. Los niños y niñas, en lugar de aprender a leer y escribir, únicamente están perdiendo el tiempo en la escuela y aprendiendo cosas malas. Así es que la escuela de ahora en Usila, en lugar de servir para bien, sirve para mal. Tu presidente y todo el ayuntamiento, como hombres buenos y cristianos, deben quitar a ese maestrillo infame. Usila es digno de tener un buen maestro. La autoridad ya no debe obligar a los padres de familia para que manden a sus hijos a la escuela, ni obligar a los maestros para que paguen su dinero a la maestra. Esto es una burla del maestrillo Carlos, querer poner de maestra a una niña que apenas empezó a estudiar. Es una burla para el pobre pueblo. ¿Sí? Pero repito, son 7 historias donde hablan de diferentes formas, vamos a decir, de la vida cotidiana en la escuela, porque una cosa es el proyecto, los criterios, las normas de cualquier tipo de impulso educativo, llámese reforma, llámese programa, llámese proyecto, quienes son profesores lo saben mejor que yo. Y otra cosa es la forma en la que la vida cotidiana en la escuela realmente se trabaja.
Entonces mi colaboración apunta a esas formas locales, tratar de entender y desarrollar algunas de esas formas locales de colaboración, de trabajo y de enfrentamientos y tensiones locales. Yo hablé de la iglesia porque se me hizo bastante ejemplar por la época, es el cardenismo, pero son diferentes etapas y momentos que yo retomo. Y pues aquí yo dejaría mi intervención, pero sí, como ya me dejaron con el micrófono, aprovecharía los 5 o 10 minutos que restan para, si tienen algún par de preguntas o comentarios, aprovechando que estamos aquí dispuestos a comentar o a responder a sus inquietudes dentro de lo abigarrado que expusimos ahorita. Y si no, pues ya leerán el libro y luego remitirán sus correos electrónicos a la rectoría de La Salle. Bueno, acá de una de las autores, porque ahorita la maestra, que en cada capítulo viene el correo directamente. Por eso yo no puse el correo. Bueno, agradezco el libro, me parece un libro bastante interesante sobre la historia de Oaxaca, desde quizás una perspectiva más conclusiva desde el punto de vista de ustedes. ¿Alguna opinión que tengan sobre el tema de, por ejemplo, cuando hablaba el doctor, de los pueblos que no apoyaban a las instituciones, a los profesores para que siguieran impartiendo, quizás como más una etapa de rebeldía, en el tema de unificar una lengua para tener el control político-económico? Si ha cambiado realmente ese sistema de educación inicial de un pie a entender a un sistema social que se vive actualmente en Oaxaca, hablando específicamente de la diversidad cultural que tenemos hoy en día, o realmente seguimos el mismo patrón educativo de esa época cuando controlaba la iglesia, el control político y económico, o hemos tenido alguna revolución social en cuanto a los sistemas educativos que tenemos hoy en día. Gracias. Tal vez dos más y ya como para acabar. Si alguien tiene alguna otra pregunta, y si es la única, pues pueden ir a la plática. Bueno, no sé si alguien quiera comentar rápidamente lo que... A ver, ahí hay otra. Bien, buenas tardes. Tengo una pregunta. Se habla de una diversidad de métodos que se ha utilizado a lo largo del tiempo en Oaxaca para establecer un modelo, bueno, si podemos hablar de un modelo educativo, ¿no? Mi pregunta es, en 1959, con Adolfo López Mateos, profesor de la CONALITEC, Nacional de Estudios Gratuitos, ¿hasta qué punto ha servido o ha sido un proceso de evolución? Porque fue severamente criticado en 19presidente por esta acción, para ir perfilando un modelo educativo en México, o bien, como lo solucionó el presidente en su momento, dejando una situación libre de que cada institución pudiera o no utilizar los métodos gratuitos, porque se creía o se pensaba que el presidente quería adoctrinar a todo un pueblo, no bajo ciertos estándares o comportamientos sociales. Bueno, entonces quisiera saber cuál es la visión de ustedes, si realmente esto ha contribuido o bien ha obstaculizado. Bueno, voy a darme la palabra porque me siento comprometido con el siglo XX. No, básicamente, entre otras cosas, la CONALITEC surgió como un mecanismo, entre otras cosas, de justicia social, ¿no? De dotar de libros de texto gratuitos a todos los niños, ¿sí? No solo gratuitos, sino cada año. O sea, nadie tenía que regresar los libros. Evidentemente, al ser gratuito, pues era uno. O sea, se crea una conciencia nacional, o la idea es esa. El problema es cuando esos contenidos unitarios llegan a contextos de diversidad cultural. Ahí es donde se da, vamos a decir, el conflicto. Entonces, sí tienen un fin, vamos a decir, social, pleno y justificado, y hay un uso político y simbólico, ideológico del manual, de los manuales, estoy hablando de historia, obviamente, y de ciencias sociales, español o de lengua nacional, pero también se da esa situación que muchas veces no hay una correspondencia en la preparación de los profesores, en la formación de todos los profesores para poder trabajar en contextos de diversidad cultural. Bueno, la pregunta del señor da como para otro foro.
de varias horas, pero creo que recuperando un poco lo que mencionaba Wemak de las continuidades y los cambios, las rupturas, yo creo que hay continuidades muy claras, o sea, la multiplicidad del Estado, las especificidades que implica esa multiplicidad, y yo creo que ahora sí hay, en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo siglo XXI, se han creado experiencias diversas, alternativas, educaciones que intentan salir o ser complementarias a los esquemas clásicos de la escuela que vienen desde arriba, ¿no? desde afuera y desde arriba de las comunidades. Las experiencias de las universidades interculturales, por ejemplo. Entonces, creo que son situaciones en tensión. Hay conciencia de que es necesario encontrar modelos alternativos que puedan respetar y de alguna manera proteger y perpetuar estas especificidades que vienen, que sí, que son una continuidad en la historia, pero es un tema abierto, digamos, ¿no? Y bueno, como les decía, que da para poder discutir, y no solamente con historiadores, ¿no? O sea, yo estoy pensando en nuestros colegas antropólogos, quien trabaja en antropología de la educación, sociología de la educación, politólogos que estudian el ámbito educativo, etcétera, ¿no? Y los profesores, obviamente, ¿no? Los actores principales, y estos mismos chavos que están en las universidades interculturales, ¿no? Que van formándose con otra cabeza y enfrentándose a situaciones de conflicto o de tensión, ¿no? Como están formados los chavitos, como viene el mensaje que traen ellos, en fin, pero sí es un tema seguramente muy interesante y que da para más discusión. Pues bueno, de esta manera es como concluimos la presentación oficial de este libro publicado por nuestra Casa de Estudios por la Universidad La Salle, Oaxaca, Aproximaciones a la Historia de la Educación en Oaxaca. Es un resultado del trabajo colaborativo entre el CIESAS Pacífico Sur y nuestra institución. Agradecemos a todos los presentes el habernos acompañado, agradecemos a los autores y coautores de este libro, y bueno, especialmente agradecemos a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Muy buenas tardes a todos. Indivisa Manen, lo unido permanece. Muchas gracias.